Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, es una pena que no se encuentre en este momento en la Cámara el señor Rajoy, puesto que en la defensa de la enmienda a la totalidad del Grupo Vasco trataré de reflexionar con cierto detalle y en profundidad sobre el papel de la Unión Europea en la crisis y la estrategia que, a nuestro juicio, debiera seguir su Gobierno en el marco europeo para superarla. Apenas han pasado 6 meses desde que debatimos en esta Cámara las enmiendas a la totalidad de los presupuestos del Estado para el año 2012, sus primeros presupuestos, señor Montoro, en esta nueva etapa del Gobierno popular. Tras aquel debate y posterior tramitación parlamentaria del proyecto, pudimos comprobar la nula voluntad del Gobierno de llegar a acuerdos, de acercar posturas, en definitiva, de tratar de buscar encuentros y complicidades que nos permitieran afrontar la gran crisis económica en que nos encontramos de una manera más solidaria, más consensuada y más sensata. Me acuerdo que desde el Grupo Vasco, haciendo un ejercicio de responsabilidad, tras analizar la situación, les ofrecimos la posibilidad de avanzar en el diálogo y conseguir acuerdos que considerábamos no solo convenientes, sino imprescindibles para enfrentarnos a esta crisis. Recuerdo también su total incomprensión y su invitación a nuestro Grupo a que brindara sin más su apoyo a unos presupuestos que, por lo tanto, parecía que constituían una verdad revelada, no sujeta a discusión. Pues bien, para que no se repita aquella situación, voy a expresarme con extrema claridad desde el principio, a ver si nos entendemos mejor. Y es que, tras la experiencia del proyecto presupuestario del año 2012, de lo que ha acontecido este año y a la vista del nuevo proyecto para 2013, uno no puede llegar más que a una conclusión racional. Su Gobierno hace los presupuestos mal a propósito, plantea una y otra vez un ejercicio claro de lo que los anglosajones llaman wishful thinking, esto es, dibujar un escenario de deseos piadosos que solo puede inspirarse en un optimismo insustancial sin ninguna base real. ¿Por qué? Porque saben que pueden aplicar el rodillo de la mayoría para su aprobación y así evitan el debate político, incómodo siempre, sobre el conjunto de la gestión económica de su Gobierno. Luego, como lo acontecido estos meses ilustra a la perfección, proceden a intentar taponar la enorme hemorragia que acaba produciéndose con medidas inconexas, injustas pero a la vez brutales, que a menudo tienen efectos secundarios y realimentan algunos de los problemas que tratan de combatir. La vía angosta del presupuesto se trastoca así completamente con las medidas de julio pasado, que cargan fieramente el ajuste sobre el funcionariado y las clases más modestas, con una espectacular subida del IVA que, de paso, desequilibra el sistema de pensiones con su enorme impacto en precios. Cualquier analista imparcial del proyecto de presupuestos para 2013 tiene que concluir, y así lo han hecho casi todos, que con su inverosímil tasa de crecimiento de solo un menos 0,5% y con la más ficticia aún casi conservación del empleo, todo el edificio de ingresos y gastos es un enorme castillo de naipes que no podrá resistir la dureza con la que todavía va a azotar la crisis el año 2013. Los mismos analistas y mi Grupo con ellos conjeturan el peor de los augurios, esto es, que nuevamente habrá que taponar enormes agujeros sobre la marcha y que el Gobierno lo hará otra vez a su manera, con un repertorio de parches que no distribuyen justamente la carga y que además arruinan cualquier idea de un marco coherente de política económica. Naturalmente, todo lo anterior no solo es grave, sino que además constituye una burla a esta institución y al propio juego democrático que no estamos dispuestos a seguir tolerando. Y expresada la denuncia, casi se podría decir que mi discurso recién iniciado debería finalizar con un exhorto: o están ustedes dispuestos a cambiar este proceder o no tiene mucho sentido seguir hablando. Pero como la cortesía parlamentaria obliga, y además hay otros aspectos de la política económica del Gobierno que merecen ser destacados, tengo a bien continuar el debate por los cauces habituales en el entendido de que el mensaje principal ha quedado claro. El Gobierno, amparándose en su mayoría absoluta, ha decidido aplicar el rodillo, hacer oídos sordos a las propuestas e ideas de otros grupos parlamentarios y legislar a golpe de reales decretos ley.
más papistas que el Papa, son incapaces de defender una senda de déficit y consolidación fiscal equilibrada y recorte tras recorte, reforma tras reforma, nos están llevando a una crisis cada vez más profunda y aguda que luego provoca una rectificación en los objetivos de déficit ante los hechos consumados. En tan solo 6 meses, la situación económica española se ha deteriorado de manera significativa. Hemos podido ver y sufrir un paro creciente, subidas de impuestos, esas que tanto negaban ustedes hace menos de un año, recortes de gastos sociales en educación, en sanidad, en dependencia, rebajas salariales a los funcionarios, incluyendo una reducción o una supresión de la paga extra, reducción de las pensiones en términos reales y nominales, porque el aumento fue inferior al que se produjo en las pensiones al de la subida impositiva. Por cierto, unas pensiones que, salvo que nos lo confiese y se comprometa hoy aquí ante esta Cámara y los pensionistas, estos perderán capacidad adquisitiva al no ser actualizadas con el índice de precios al consumo en el mes de noviembre, tal y como lo exige la ley, señor Montoro, índice que superará en más de 2 puntos porcentuales a la subida a cuenta de 1 punto que se incluye en los presupuestos en vigor. Después me referiré más en detalle a esta cuestión. Pero además de todo esto, en menos de 6 meses el sistema financiero español ha sido rescatado y el Banco Central Europeo y la Unión Europea tienen preparado un segundo rescate para la economía española, pendiente tan solo de que su Gobierno lo pida, eso sí, con contrapartidas que, si no las negocian bien, pueden ser contraproducentes. Además, señor Montoro, de estas cosas nos tenemos que enterar por la prensa, porque su Gobierno informa poco, tarde y mal. ¿No cree que con la que está cayendo deberían informar y debatir sobre estas cuestiones en esta Cámara? Señor Montoro, estamos realmente preocupados. Del acierto o desacierto al enfrentarnos a la crisis depende nuestro futuro, el de nuestros mayores y el de nuestros hijos. El tema es, pues, realmente serio y somos conscientes también de que no es nada fácil. Entre otras cosas, porque gran parte de la solución no está en nuestras manos, no está en sus manos, y eso dificulta enormemente el papel de la política económica y también, en general, de la política. No es tan fácil como usted, señor ministro, ha explicado esta mañana, yo diría que de una forma bastante simple y frívola. No es fácil la salida de la crisis. Ya lo hice en el debate anterior, pero me van a permitir que realice una reflexión en torno al contexto europeo y a sus instituciones, que condicionan sobremanera el margen de la política económica. Decía el pasado debate que oímos decir una y otra vez que Europa no es el problema, que es la solución. Como europeístas convencidos, estamos de acuerdo, pero no somos tan ingenuos como para no ver que si la solución no llega a implantarse, ni siquiera a ensayarse, Europa se convierte en el problema. Creemos que todavía es posible un giro en la política europea, pero para ello es condición necesaria, decía hace 6 meses, que la inmensa mayoría de esta Cámara se lo crea y no siga persistiendo en el error. Desde que en mayo del año 2010 la Unión Europea exigió un cambio radical de rumbo a la política económica del señor Rodríguez Zapatero, subidas de impuestos, congelación de pensiones, reforma laboral, financiera y de las pensiones, tras alcanzar, como bien sabe, a finales del año 2009 un déficit del 11,1% en términos de PIB, los hombres de negro, los que usted llama hombres de negro, los recortes y los sufrimientos están plenamente presentes en la economía española. Al Gobierno socialista le sucedió hace menos de un año el Gobierno del señor Rajoy, que continúa exactamente con la misma receta: más impuestos, menos gastos, decrecimiento económico y más paro. Una receta que no ha conseguido, como bien sabe, reducir el déficit público, siendo como era su objetivo fundamental. Los déficits públicos, tras los enormes esfuerzos, se sitúan el 11,1 el 2009, el 2,9 el 9,7 en 2010, el 9,4 en 2011 tras la última revisión y, en nuestra opinión, es muy posible que supere el 8% este mismo año. Eso sí, hasta que no se cierre el ejercicio, no se conoce lo que es vox populi, el incumplimiento del objetivo del déficit público. Rajoy lo sabe, usted lo sabe, señor ministro, la Unión Europea lo sabe, pero todo el mundo actúa como si fuera posible y como si hubiera un margen para nuevas reformas y nuevos recortes.
nuevas reformas y nuevos recortes adicionales, en ausencia de una intervención exterior decidida, léase del Banco Central Europeo, de la Unión Europea, de Alemania o de la suma de todos ellos, nos puede llevar a un punto sin retorno y a una crisis económica y social, amén de una profunda crisis del euro y la propia Unión Europea, de consecuencias absolutamente imprevisibles. La economía española, sin posibilidad de gestionar o influir en la política monetaria y con una capacidad fiscal limitada y condicionada por el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no es capaz, en base a recortes presupuestarios y reformas financieras y laborales, de salir del profundo agujero en que se encuentra. En coherencia, la pregunta que nos debemos hacer es doble. Por un lado, si la Unión Europea, con todos los instrumentos hoy disponibles o con los que puedan crearse a tal fin, puede ayudarnos a salir del agujero. Y, en segundo lugar, y no menos importante, si pudiendo, quiere. Ahí está la clave, la condición necesaria, aunque no suficiente, para avanzar hacia la recuperación. Es necesario que la Unión Europea asuma el papel que le corresponde. A estas alturas de la gran recesión, sabemos ya una serie de cosas importantes. En primer lugar, que la arquitectura institucional que se montó cuando se creó el euro era absolutamente insuficiente y enclenque para enfrentarse a una crisis de las dimensiones de la actual. La soberanía monetaria fue cedida por los Estados a la Unión Europea y el Banco Central Europeo se responsabilizó en exclusiva de la misma. Sin embargo, la supervisión bancaria y, sobre todo, la política fiscal, elemento clave de estabilización, se mantuvo en los Estados, dificultando o impidiendo la instrumentación de una política económica europea que preservara las prestaciones sociales básicas e impulsara la dinamización económica de Estados o de áreas deprimidas. En segundo lugar, sabemos también que la gobernanza y la gestión de la crisis desde las instituciones europeas ha sido y es, como se decía antaño, manifiestamente mejorable. En opinión del Grupo Vasco, y todo es evidentemente discutible, la falta de una visión europeísta y de un sentimiento de pertenencia a una Europa unida nos han llevado a que los gestores de la crisis no tuvieran criterios ni directrices claras. Nunca se cogió el toro por los cuernos, es decir, se desecharon las recomendaciones más sensatas de los mejores expertos económicos, Paul de Groot, Paul Krugman, entre otros. No a la mutualización de la deuda, no a la emisión de eurobonos, no a convertir el Banco Central Europeo en prestamista de última instancia, no a un paquete de gasto a escala europea que incentivara de verdad el crecimiento económico y con especial impacto en las áreas más deprimidas, y no a una inflación salarial en el centro de Europa que ayudase a la deflación del sur en dificultades. No se le quiso dar una solución real a la crisis. Al contrario, partiendo seguramente de prejuicios ideológicos, el norte, Alemania, Finlandia, Holanda, entre otros, decidió lo mejor para el sur, Grecia, Portugal, Italia, España, era sufrir y pagar los excesos y los pecados del pasado, el crédito alegre, el gasto desbocado, por no hablar de la corrupción de los aeropuertos sin pasajeros ni aviones, etcétera, etcétera. Hay que reconocer que algunos de estos prejuicios no están exentos de razón, pero aquí hay que advertir también que el relato general está fuertemente sesgado y sirve para lastrar las posibilidades de recuperación. Como mi colega y amigo el economista Alberto Alberdi me recuerda, el sur fue pródigo sin duda, pero como decía la fábula de las abejas de Mandeville, despilfarraba millones pero alimentaba a montones, de modo que el norte fue el gran beneficiario de aquel dispendio. Alemania acumuló un fabuloso excedente exterior del 6% del PIB que no está dispuesta a corregir, hasta el punto de que las instituciones europeas han llegado al absurdo de decir que un superávit es excesivo solo si supera el 6% y un déficit lo es cuando es superior al 4%, cuando todos sabemos que el uno es el espejo del otro. Y aún hay más. En el norte, Alemania, con su enorme peso, practicó una estrategia neomercantilista de deflación salarial. Si la norma en el euro es de unos precios al 2%, en la primera década del euro los salarios no subieron el 22%, sino justo la mitad. Esto es lo que en economía se denomina una política de empobrecer al vecino que no tiene nada que ver con la productividad.
Sabemos que Keynes insistía en que imponer la carga del ajuste sobre los deudores impone un tremendo impacto recesivo a la economía y que por ello abogaba por compartir la carga del mismo. Pero para ello deberíamos haber cambiado ese relato plagado de prejuicios sobre los estereotipos nacionales para compartir un diagnóstico de este tipo más equilibrado que hubiera abierto las puertas a una política más efectiva. Pero ese no ha sido el caso, desgraciadamente, señor ministro. Tan solo nos daban una brizna de oxígeno cuando estábamos a punto de fenecer, pero ese sí, en el momento de una mínima recuperación, normalmente en términos de prima de riesgo, nos volvían a exigir reformas más profundas en el mercado de trabajo, en el financiero, la estructura administrativa, etcétera, y recortes de gasto y subidas de impuestos para que no nos olvidemos de los objetivos de déficit público. A este ánimo y espíritu responden tanto la creación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que se transformará en el mecanismo de estabilidad financiera, como la decisión del Banco Central Europeo de facilitar liquidez a los bancos europeos, en gran parte españoles, lo que se ha conocido vulgarmente como el manguerazo. Medidas e instrumentos todos ellos necesarios, pero tan solo para salir del apuro, no medidas contundentes y definitivas. En todo este periodo, junto a las reuniones más formales del ECOFIN, del Eurogrupo, del Banco Central Europeo, se ha desarrollado toda una panoplia de reuniones bilaterales, trilaterales entre Merkel, Sarkozy, Hollande, Monti, Rajoy y otros, adoptando en muchos casos decisiones que luego se imponían al ECOFIN, al Eurogrupo, a la propia Unión Europea o al mismo Consejo Europeo. Una forma anárquica y desorganizada que, como decía antes, responde más a los apretones del momento que a una estrategia premeditada y consciente. De igual manera, otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el G20 o el G8 han jugado un papel condicionado por sus propios intereses. Y como saben, el pasado mes de septiembre, y presionado por la evolución de la prima de riesgo y sus implicaciones en el coste de financiación del endeudamiento, con el consecuente impacto en la crisis de la deuda y del euro, el Banco Central Europeo ofreció al Gobierno del señor Rajoy un rescate con estrictas condiciones macroeconómicas, que no sabemos aún en qué se podrían concretar, y su intervención en el mercado secundario de la deuda pública, a la par que el MEDE lo podría hacer en el primario. Un rescate que hoy parece cercano, o no, como diría el gallego Rajoy. Se habla de más recortes, más ajustes y más sacrificios, pero eso significa solo más paro y mayores problemas económicos y sociales. Como decía antes, las instituciones públicas del Estado español no tienen resortes suficientes para impulsar el crecimiento económico, pero sí tienen la responsabilidad de impulsar una salida europea que haga compatibles el interés propio y el interés general europeo. Una salida que haga posible la consolidación fiscal y el crecimiento a partir de la adopción de una posición fiscal común de Europa que se distribuya entre los Estados de una forma que promueva el crecimiento. Lamentablemente, el presidente Rajoy cree que esto tiene que ver con los asuntos de familias, como si estuviéramos en la película del Padrino, y busca denodadamente el plácet de Berlín cuando los intereses de España y Alemania, del sur y del norte, están hoy más confrontados que nunca, porque su neomercantilismo condena a Europa a la depresión. Solo una Unión Europea que reconozca la necesidad de un nuevo equilibrio norte-sur puede conseguir sacarnos de la recesión. Y llegados a este punto, tengo que decir que coincido plenamente con George Soros cuando invita a Alemania y a Merkel a defender el euro, con lo que eso implica, o a abandonarlo, porque su obstinación y sus constantes nein no hacen sino atrincherar a su país como potencia hegemónica e impedir la salida de la crisis. El hijo pródigo no tiene que ir a Berlín a suplicar conmiseración de la madrina de la familia. Tiene que ir a Bruselas a decir claramente lo que George Soros apunta: lead it o leave it. Lidéralo o abandona el euro. O si lo prefieren, love it o leave it. Quiérelo o déjalo. Afortunadamente, ya no solo es Paul Krugman u otros economistas keynesianos quienes nos hablan de la locura de la austeridad europea. Hace escasas 2 semanas, el Fondo Monetario Internacional nos señalaba desde Japón que la austeridad presupuestaria como única política económica es contraproducente,
que la rápida reducción del déficit público está teniendo claros efectos contractivos sobre el crecimiento económico y el empleo. Por eso, la consolidación fiscal prevista en España va a acarrear un efecto negativo en el PIB no menor del 1,5%, señor Montoro, no menor del 1,5%. Porque el cálculo de los multiplicadores fiscales en esta depresión demuestra que estos se mueven en un rango de valores elevados y que, como consecuencia de la contracción económica que generan las políticas para reducir el déficit público, imposibilitan la propia consecución del objetivo. Hay que revisar, pues, el calendario de déficit público de España y de todos los países y establecer una posición fiscal común europea que tenga en cuenta el peso de cada país, incluso con un peso específico de apoyo para los países del euro, como está sugiriendo el presidente del Consejo, Van Rompuy. Solo después de esto, y no antes, tendrá sentido la idea de Merkel de un nuevo comisario político y Men in Black. Da impresión de que la propia Merkel está empezando a ser consciente de esta realidad y por lo menos se ha atrevido a decir, aunque sea tímidamente, que una rebaja de impuestos en Alemania impulsaría la demanda interna y facilitaría las exportaciones a Alemania de los países periféricos. Pues bien, es un momento adecuado para empujar políticamente en esa dirección. Creemos desde el Grupo Vasco que ese es el camino, que no hay otro, y para eso le ofrecemos el apoyo de este grupo parlamentario. Creo que en esto sería importante que el Gobierno tratara de buscar un consenso y un acuerdo para caminar juntos, para salir realmente de la crisis. Y además creemos, insisto, en que este diagnóstico debería ser compartido mayoritariamente en esta Cámara y por la gran mayoría de los países europeos, lo que le daría más fuerza y posibilidades de prosperar. Pero cuando analizamos la acción del Gobierno y vemos este proyecto de presupuestos para el año que viene, observamos que esta reflexión se da de bruces con la práctica. El único norte que se ha marcado el objetivo es el de cumplir estrictamente con el objetivo de déficit público, sacrificando a tal fin el crecimiento económico y las políticas sociales. No superar el 4,5% para el conjunto de las administraciones públicas y el 3,8% en el caso de la Administración Central del Estado se ha convertido en un tótem que, además de sumirnos en una mayor recesión, va a ser imposible de cumplir. Y eso que el Gobierno ha hecho sus trampillas, señor ministro, para cuadrar las cifras y no presentar unas más alarmantes de las que ya contempla el propio proyecto. Hemos podido leer analistas y expertos criticar el cuadro macroeconómico que sustenta las previsiones. También hoy hemos oído críticas en esta Cámara en ese sentido. No voy a repetir los argumentos utilizados, pero a todos sorprende que la caída del PIB estimada para el próximo ejercicio se sitúe en el 0,5%, cuando otros, como el Fondo Monetario Internacional, lo estiman en el 1,3%, reducción, por lo tanto, casi 3 veces mayor que la estimada por el Gobierno. Le vimos, señor Montoro, defenderse de estas críticas cuando vino a esta Cámara a presentar el proyecto, y muchos no le creímos cuando nos dijo que son precisamente las políticas que se contemplan en los presupuestos las que van a permitir cumplir con esta caída tan pequeña del PIB. Al contrario, con estos presupuestos, señor Montoro, la economía va a sufrir más y los ciudadanos también. Por lo tanto, una estimación tan básica como la del PIB para elaborar los presupuestos es irreal y falsa, puesto que es más voluntarista que rigurosa y solo la defiende su Gobierno. A partir de ahí, se colige que las previsiones de ingresos públicos son más optimistas que lo razonable, estando artificialmente infladas. Pero además, como a pesar de todo le resulta casi imposible cuadrar las cifras en materia de gastos relativos a las pensiones y a las prestaciones por desempleo, cuantifican muy por debajo de lo que a tenor de las previsiones de cierre de este año sería razonable. Y como le decía anteriormente, no está aún despejada la cuestión de la actualización de las pensiones. La ley, como bien sabe, les obliga a ello cuando se coloca el IPC de noviembre, que muy probablemente esté cerca del 3,5%, deben darles a los pensionistas lo que les corresponde a través de una paga adicional que les garantice el mantenimiento de las pensiones adquisitivas. A usted le han interpelado hoy respecto a esta cuestión todos los grupos parlamentarios y no ha dicho nada en claro. Si me permite, hago mi interpretación. Yo creo que hay que decirles a los pensionistas que el Gobierno no les va a subir las pensiones,
No les va a subir las pensiones todo lo que les tendría que subir, porque no se las va a actualizar en el mes de noviembre. Y esto es una pérdida de capacidad adquisitiva, que lo que significa es que los pensionistas el año que viene van a poder comprar menos cosas de lo que compran este año. Yo creo que hay que decirlo claramente, señor ministro. A pesar de que, como sabemos, puede tener un coste de 2.500 millones este año y otros 2.500 millones el año que viene. Pero han tenido que reconocer en este sentido, frente a Europa, que la seguridad social este año tendrá un déficit de más de 10.000 millones de euros, el 1% del PIB, cuando estimaban, en contra de la opinión de todos los expertos, que las cuentas estarían equilibradas. Un motivo más por el que pensamos que ustedes, señores del Gobierno, no van a cumplir la ley, no van a actualizar las pensiones. Esa es su decisión. El Grupo Vasco no la comparte en absoluto. También por eso votaremos en contra de estos presupuestos. Y también por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad. Las subidas de impuestos que incorpora, incluido el último y controvertido aumento del IVA, y las reducciones brutales del gasto público, casi un 20% de la inversión pública y un 10% en los gastos disponibles para los ministerios, apenas alcanza para financiar el aumento de los intereses de la deuda pública. Tanto esfuerzo para pagar el coste extra derivado de la debilidad de la economía y de la escasa credibilidad que la misma ofrece a los mercados. Hoy, tras el ofrecimiento de rescate de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, el pasado mes de septiembre, y las supuestas negociaciones y conversaciones entre su Gobierno y las instituciones comunitarias, la prima de riesgo se ha relajado, a pesar de que aún estamos en torno a los 400 puntos básicos, y los mercados creen que el Gobierno español va a solicitarlo formalmente. ¿Por qué no lo han hecho antes, señor Montoro? Como ya ocurriera en el presupuesto de 2012, espurios intereses partidistas relacionados con las elecciones gallegas y vascas están o han ocasionado un enorme perjuicio a las arcas del Estado. El enorme coste de endeudamiento, con unos intereses que ya suponen tanto como todo el coste de personal, restan margen de maniobra para impulsar las políticas públicas vinculadas al crecimiento económico y al mantenimiento del estado del bienestar. Pero, como antes le señalaba, de estas cosas nos enteramos por la prensa y nos tendríamos que enterar aquí. En esta Cámara se deberían debatir y acordar estas cuestiones. Señor Montoro, como se imagina, no puedo concluir mi intervención, como lo hago por otra parte cada debate presupuestario, sin referirme a los compromisos adquiridos a través de este proyecto por el Estado en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Desgraciadamente, a tenor de los datos, siempre he de concluir que la presencia de la obra pública del Estado en Euskadi es prácticamente inexistente, es decir, que la Administración General del Estado se olvida de Euskadi y así lo debo denunciar a la hora de establecer sus prioridades y realizar sus inversiones. Pues bien, analizando el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio a través de los anexos de inversiones regionalizadas, este año la conclusión es mucho más contundente aún. Por un lado, si nos atenemos a las inversiones reales del Estado, aquellas que para entendernos se financian con los impuestos de los ciudadanos, comprobamos que las inversiones en Euskadi representan el 0,27% de las totales o el 0,4% de las regionalizadas. Sí, señor Montoro, el 0,27 o el 0,4 según la cifra con la que se compare. Si tenemos en cuenta que el peso de la comunidad autónoma vasca en el conjunto del Estado se sitúa en torno al 6%, tenemos que inferir, en el mejor de los casos para usted, que la inversión es 15 veces inferior a dicha participación. Apenas 14 millones de euros, que, dicho sea de paso, corresponden a imputaciones automáticas de inversiones del Estado en Euskadi y no propiamente a inversiones ejecutables en dicho territorio. Es decir, el Estado inversor quita del mapa a Euskadi al planificar sus obras públicas. No es nuevo, no es una sorpresa, pero es preciso constatarlo. Lo que más nos preocupa, sin embargo, en el Grupo Vasco es la paralización de las obras de la Y ferroviaria vasca. Este proyecto básico para el desarrollo económico de Euskadi, para su conexión con la meseta y con Europa, tanto de pasajeros como de mercancías, va a sufrir un nuevo e incomprensible retraso. Desde el Grupo Vasco y desde el Partido Nacionalista llevamos más de 25 años peleando por este proyecto de país, que está en sus manos por ser de su competencia. Tras muchos años de espera y a partir de un acuerdo presupuestario, bien sabe el señor Rubalcaba, entre el Gobierno socialista y el Grupo Parlamentario Vasco, a partir del año 2005, la Y ferroviaria vasca comenzó a construirse en estrecha colaboración
entre el anterior Gobierno socialista y el Gobierno vasco liderado entonces por el lehendakari Ibarretxe. Al principio se hablaba de 2013 como fecha de finalización, después 2016 y ahora no sabemos cuándo, y nos preocupan la demora y la incertidumbre. En el proyecto de presupuestos se estima una cuantía de 190 millones de euros para el año que viene, un 40% inferior a lo presupuestado para el actual ejercicio y nada más y nada menos que un 60% inferior a lo que hace tan solo unos pocos meses se estimaba que era preciso presupuestar para el ejercicio 2013. Esto, señor Montoro, no es simplemente un replanteamiento o una diferente periodificación de la ejecución del proyecto. Esta es una falta evidente de compromiso de su Gobierno con Euskadi. De esta forma, el proyecto clave, como es el de la Y ferroviaria vasca, queda gravemente herido. Esperemos, sinceramente, que no sea de muerte. Y le pedimos que subsane este incomprensible error, porque tiene que ser un error, señor ministro, aceptando las enmiendas que nuestro grupo parlamentario le va a plantear al respecto. Tampoco entendemos cómo ha podido desaparecer una partida relativa al proyecto de espalación que se está desarrollando en Euskadi. Antes, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, y al menos hasta ahora el suyo, se habían comprometido a cofinanciar con el Gobierno vasco dicha inversión, presupuestando anualmente una cantidad concreta hasta financiar el conjunto del proyecto valorado en 180 millones de euros. Pues bien, sin más explicaciones, la partida ha desaparecido. Esto no puede ser por el déficit, señor Montoro. Díganos por qué es. La misma sensación de abandono sentimos en otras cuestiones menores cuando vemos las reducciones experimentadas por las subvenciones al mundo de la cultura, a la temporada de ópera, a la BAO, a la sinfónica, al cine, a los corales, porque en muchos casos, y como usted bien sabe, las minoraciones practicadas por su Gobierno significan no ya una reducción paralela de la actividad cultural afectada, sino su definitiva desaparición. Y esto tiene implicaciones muy negativas en la actividad cultural, en la actividad económica y en el empleo. El pasado año concluía con una reflexión en relación a la reforma institucional de la que tanto se habla, especialmente por la portavoz de UPyD. Para evitar, en nuestro caso, la recentralización y la regresión del estado del bienestar que padecemos. Apostaba por el desarrollo completo del Estatuto de Gernika, en tanto no contemos con un nuevo estatuto político, así como por la eliminación de un nivel institucional que no es otro, decía yo, que el de la Administración Central del Estado. Hoy observamos que, de hecho, la Administración Central del Estado no hay que eliminarla porque ha desaparecido prácticamente de Euskadi, en lo que a la actividad presupuestaria se refiere, aunque desgraciadamente continúa con las malas prácticas de recentralización que rechazamos frontalmente. Señor Montoro, y concluyo, comprenderá que mientras no compartamos el diagnóstico para una salida de la crisis, el papel de la Unión Europea al respecto, no abandone su fundamentalismo financiero ni trate de buscar un consenso real entre los grupos de esta Cámara, será difícil para nuestro grupo parlamentario apoyarle en las iniciativas económicas que traiga a esta Cámara. Además, si lo que nos pide es apoyo para un presupuesto cuyo resultado va a ser menor crecimiento económico, más paro, menor inversión y reducción de las pensiones, el asunto se complica en extremo. Y si a ello añadimos que en este proyecto desaparecen las inversiones en Euskadi, se paralizan los proyectos como el de la espalación y, sobre todo, como el de la Y ferroviaria vasca, el apoyo del Grupo Vasco a estos presupuestos es absolutamente imposible. Y es por lo que solicitamos con nuestra enmienda la totalidad su devolución al Gobierno. Nada más, eskerrik asko. Señor presidente, señorías, señor Azpiazu, en primer lugar, permítame felicitarles públicamente por el resultado de las elecciones celebradas el pasado domingo en Euskadi. Esto, su traducción material será que pronto habrá un gobierno liderado por el PNV en Euskadi. Y esto llevará también a un cambio, a una actualización de las relaciones políticas, permítame que se lo exprese así, con lo que es el papel de su grupo político, de su grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado de España, en las Cortes españolas. Ustedes han ganado esas elecciones y ahora les toca gobernar en este tiempo difícil donde no sé de dónde algún diputado anterior ha entendido que
es un tiempo de jactancia por estar en el gobierno, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, señorías. Tiempo difícil para gobernar. Ya lo decían, lo han dicho reiteradamente ustedes mismos en la campaña electoral, en la medida que yo he seguido esa campaña. Y ese compromiso, el compromiso con lo que serán las reducciones de déficit público, ese compromiso con el saneamiento de la hacienda vasca y así contribuyendo a la recuperación de la imagen de España, pues estará, estoy seguro, en los preceptos del nuevo Gobierno que se conforme en Euskadi. A partir de ahí, su señoría ha hecho también un discurso como a él le gusta, ¿no? O sea, quiere decir, en ese terreno, ¿no? Ha introducido también un discurso conceptual, llamémoslo así, ¿no? También clásico en lo que es la crítica al presupuesto que propone el Gobierno, clásico en el sentido de escenario económico, ingresos presupuestarios y demás, ¿no? Y después se ha referido a ese contexto europeo que tan importante es y el llamado condicionante es, como en efecto es. Y ha hecho una afirmación con la que yo voy a discrepar. Europa no se va a convertir en el problema. Europa no puede ser concebida como el problema. Esto no quiere decir que no compartamos determinadas críticas a las instituciones europeas, entre otras las que yo mismo le invito a formular. Es cierto que España ha vivido un proceso de endeudamiento, de deuda externa, como la que he citado esta mañana, hemos seguido debatiendo esta tarde, y hemos citado y debatido los años anteriores. Esa es la causa financiera de la crisis de España, a la que se superpone la causa de deuda pública que se ha generado a través de políticas económicas que ya hemos calificado, varios por lo menos, de erróneas, equivocadas, como se ha mostrado con el paso del tiempo. Y ha sido, por lo menos, una ineficiencia por parte de las instituciones europeas aceptar ese endeudamiento externo, ese endeudamiento de balanza de pagos de España y de otras economías europeas, de España y de otros países europeos hoy intervenidos. Por eso debemos decir con propiedad, como hacen determinados líderes europeos, que el problema ahora es de todos, es de Europa, es de sus instituciones y es de España. O si quieren, es de España, es de las instituciones europeas y es de Europa como concepto. Eso lo hacen algunos líderes europeos, máximos líderes europeos, y hacen sus propuestas en los consejos europeos sobre ese tenor. Por tanto, la responsabilidad, estoy de acuerdo, debe ser compartida. Por eso también hay que huir de determinadas figuras y figuras políticas. Bueno, los rescates, no es que yo quiera evitar las palabras ya, que los rescates, me refiero, famosos, en fin, nos han rescatado, claro. Es decir, yo mismo, como miembro del Gobierno de España, rescato a una comunidad autónoma. Yo no rescato a nadie, o sea, es decir, no rescato a nadie, no sé cómo decirlo. No rescato a nadie. Yo hago mi tarea, la que me corresponde en términos institucionales, la que me asigna la Constitución, la que me asigna el cumplimiento del Estatuto de Autonomía. No rescato a nadie. O sea, es decir, estamos haciéndolo conjunto. Y estos términos y estos conceptos de que ahora ya el Gobierno español pidió el rescate bancario. El Gobierno español utilizó una fórmula para financiar el saneamiento bancario, que es esa asistencia financiera europea, que para eso está. No sé si lo podemos explicar ya más claro, más... Es que está para eso. Y eso, como todos los préstamos que te hacen en la vida, sean socios europeos, sean otras instituciones, pues tienen condiciones. ¿Cómo no va a tener condición un préstamo? ¿Usted conoce a alguien que le haga a alguien un préstamo sin condiciones? Excepto en determinadas relaciones familiares, por supuesto, ¿no? En relaciones parentales, familiares, etc. Pero ustedes conocen esa situación.
¿Se da esa situación en la vida política, en la vida institucional, en la vida económica de los países? Es normal, es que estamos para eso. Y esas condiciones, dicen muchas veces, son el sufrimiento de los pueblos. No, son las condiciones que tenemos que tener como pueblo para ser capaz de devolver esos préstamos. Y, por tanto, claro que exigen esfuerzo. ¿Cómo no va a exigir esfuerzo devolver préstamos? Pero claro que exige un préstamo, hay que devolverlo. Eso es lo que hacen los países serios, los países fiables. Eso es lo que hacen los gobiernos autonómicos serios. Eso es lo que hacen los gobiernos municipales serios. Eso es lo que hacen las empresas serias. Y eso es lo que hacen las familias serias. Eso es lo normal, la regla básica de lo que nos estamos dando, dentro de los compromisos de estabilidad económica y de estabilidad presupuestaria. Por eso, insisto, yo quiero reiterar, si lo quiere, la idea. La solución pasa por Europa, pasa por ganar el crédito ante las instituciones europeas, que no tienen otro objetivo en relación con cualquiera de sus países miembros que no sea devolver a ese país miembro su capacidad de crecer, de crear empleo y de financiar esa recuperación. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Por tanto, no le quepa ninguna duda, señor Azpiazu, señorías, que cuando el Gobierno tenga novedades a ese respecto de contenidos, lo traerá a la Cámara, como lo hemos hecho con la financiación para el saneamiento bancario, que ha venido a esta Cámara, que ha venido a la Comisión correspondiente de Economía a ser planteada, debatida, el MOU, esas condiciones. Por tanto, hay que ver estos procesos con la normalidad y con la normalidad institucional que tienen en sí mismos, y no al contrario. Desde esta mañana y desde la propia presentación de presupuestos a la que se ha referido el señor Azpiazu, desde el Gobierno hemos hecho una propuesta a la sociedad en forma de presupuestos. ¿Somos capaces de cambiar las previsiones económicas a mejor? Sí, somos capaces de abrir la financiación de la economía española. Esa es la propuesta. Para eso sirven estos presupuestos. Eso es lo que nos está advirtiendo, en mi opinión, el Fondo Monetario Internacional. Si seguimos con una política presupuestaria restrictiva y no mejoramos la financiación, añadiendo, como ya he repetido esta mañana, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, porque España no se merece esa prima de riesgo que tiene actualmente. España no puede tener una prima de riesgo superior a 200 puntos básicos. Esa es la financiación de la economía española, que estoy seguro que su grupo parlamentario, estoy seguro que la gran mayoría, si no la totalidad de los grupos parlamentarios en esta Cámara, pretende, y pretende con el Gobierno. Y ese es el proyecto de presupuestos que presentamos aquí. Ya insisto, no es la llave, ni mucho menos de ninguna caja, ni de la caja de Pandora. No, es un componente de política económica, de política general de país fundamental. Y en ese componente también está acompañado de las reformas estructurales a las que nos hemos referido y nos referimos constantemente, y también la propia reforma de las administraciones públicas, que tan importante es. Y que yo reitero e insisto, en el ánimo del Gobierno no hay ni un ápice de interés recentralizador. Creemos, sinceramente, que el problema no es ese. El problema de una administración, una competencia, no es ese. Es ejercer esa competencia con rigor, desde la austeridad, desde los compromisos que se derivan de la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, desde los compromisos que se derivan de la pertenencia al euro y de la pertenencia a la Unión Económica y Monetaria dentro de la Unión Europea. Eso es lo que estamos pretendiendo. Por eso es interesante las consideraciones que ha hecho su señoría.
pero vamos a mirar para adelante. Ustedes ahora son una fuerza de gobierno, primer asunto. Segundo, la solución está en Europa. Muy importante planteamiento. Hay errores de pasado tal, sin duda, pero debemos afrontar esa solución y esa salida de la crisis a través de Europa, de fortalecer las instituciones europeas, de recuperar la credibilidad de esas instituciones europeas y de aportar a España como ese socio fiel del sur, que por lo demás, cuando se comportó como tal, el resultado fue muy positivo para todos los españoles y muy positivo para los vascos, que son gente emprendedora, gente con capacidad de estar en ese mundo, en esa economía global, gente con capacidad de adaptar realmente sus formas de producción con éxito y hacer de ello una economía fundamentalmente exportadora. Y por descontado, su señoría hace el relato de críticas de inversión de infraestructuras. Las fundamentales están atendidas, seguro que insuficientemente. La Y sigue desarrollándose, un gran proyecto para Euskadi y para España. Un gran proyecto y, por tanto, lo estamos y lo seguimos desarrollando, la Y vasca. Ahora bien, insisto, los límites de un presupuesto como el que traigo a la Cámara están muy claros. No hay más dinero para inversión en infraestructuras. Estamos preservando lo fundamental. Nos hubiera gustado traer otro presupuesto. Créame que realmente traemos el presupuesto que hemos podido comprometido con un objetivo realista de reducción del déficit público, donde la inversión pública también ha sufrido y ha sufrido un menoscabo, una reducción. Por tanto, estamos de acuerdo y debemos pretender estar de acuerdo en muchas cosas, en muchos planteamientos de presente y de futuro, porque es desde ese acuerdo al que insisto y brindo desde el Gobierno, es de donde podemos afrontar con más seguridad y sobre todo con más presteza la salida de la crisis económica que afecta al País Vasco y que afecta al conjunto de España. Este seguro que es el deseo de su señoría, es seguro que es el deseo del Grupo Parlamentario Vasco y no le quepa ninguna duda que es el ánimo, el espíritu que conforma las políticas, las reformas que está llevando adelante este Gobierno, ciertamente con celeridad, pero que a partir de que lo que ha sido el devenir de un año como tan intenso como el que estamos ahora todavía encarando la última parte de su final, a partir de ahora podremos trabajar a otros ritmos y también con otro tipo de relaciones políticas en esta Cámara que me parecen absolutamente fundamentales para trasladar una imagen de unidad en lo fundamental que es clave para acabar cuanto antes con esta crisis económica y volver al crecimiento económico creador de empleo que todos deseamos. Muchas gracias, señor presidente. Sí, a estas horas, señor presidente, voy a intervenir brevemente y desde el escaño. En primer lugar, señor Montoro, muchas gracias por la felicitación, por el resultado electoral del Partido Nacionalista Vasco. También quiero felicitarle a usted y a su grupo parlamentario, así como al Partido Popular, por los resultados que han obtenido en Galicia, ¿no? Desde luego, ahora nos va a tocar seguramente gobernar y, como usted bien sabe, lo vamos a hacer con responsabilidad. Lo hicimos con responsabilidad en pasado y lo vamos a hacer también en el futuro, en Euskadi me refiero. Y lo haremos con responsabilidad, por supuesto, respetando los marcos y las reglas de juego europeas. Por eso seguramente nos preocupa tanto el hecho de que la solución no esté tanto en sus manos o en las manos de Euskadi, sino que esté, por lo menos, la condición necesaria, como decía, esté en manos de Europa. Por eso es importante, yo creo, que buscar un consenso entre los grupos de esta Cámara y seguramente en Euskadi también hará falta un consenso para trasladar esta preocupación al ámbito europeo y que Europa efectivamente se mueva, porque
a pesar de que Europa se mueve en estas cosas muy lentamente, los tiempos también son importantes, porque mientras ellos se lo piensan, los que vamos al paro somos nosotros. Y entonces yo creo que esto es bastante asimétrico, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que hay que hacer es que ellos también se pongan las pilas para que efectivamente, partiendo de la idea de que todos somos conscientes de que la solución está en Europa, de que fuera de Europa no hay solución, o que si Europa no quiere no hay solución, pues no nos queda más remedio que convencer efectivamente a Europa de que forme parte de esa solución y lo haga cuanto antes, ¿no? Bueno, lo de rescate, no rescate, préstamos, mire, el rescate es lo que vulgarmente se utiliza como término para referirse, me da igual, a la línea de crédito o préstamo, pero que en definitiva hay que devolver. Y como nos lo han prestado porque estábamos en una situación realmente extrema, complicada y que no teníamos capacidades de financiación en los mercados, pues le puede llamar, señor Montoro, como quiera, llamémosle línea de crédito, digo por pacificar la noche en este sentido, ¿no? De alguna manera, lo que sí debo decirle es que esta parte del discurso suya es diferente a la que, en mi opinión, ha realizado a lo largo de todo el día y he de decirle que me satisface. Es decir, que estoy me parece muy bien esta línea argumental de la defensa europea, porque pensaba que, sinceramente, no lo tenía tan claro. Ahora, si lo tiene tan claro, ya es cuestión de que lo comparta, de que haga un acercamiento a los grupos parlamentarios y a quien tenga que acercarse para que, efectivamente, entre todos hagamos de la crisis, porque es un problema de fondo realmente importante. O sea, el problema del desempleo, que está ya cerca del 25%, yo creo que esto no nos puede ni debe dejarnos impasibles, ¿no? El problema de los jóvenes que tienen que ir a buscar oportunidad de trabajo y a buscarse la vida fuera de su país, yo creo que esto no es admisible, al menos no puede durar durante muchísimo tiempo. Y a ello hay que darle soluciones. Tenemos la responsabilidad, como le decía antes, sobre nuestros antepasados y también sobre nuestros hijos, con lo cual yo creo que en esto tenemos que poner todo el empeño que sea necesario. Hombre, usted me dice que no hay riesgos de recentralización. Bien, lo ha dicho, pero de hecho cuando veo ciertas medidas en materia educativa o en materia sanitaria, el tema de copago, digo por no extendernos en más, no me da la sensación de que esa sea la realidad. Si efectivamente no quieren recentralizar, si efectivamente quieren respetar los marcos autonómicos, los marcos competitivos de cada ámbito institucional, háganlo, hagámoslo, no generemos conflictos en este sentido. Yo sé que hay que racionalizar, que hay que coordinar seguramente, que hay que hacer todas aquellas medidas que sean necesarias en búsqueda de la eficacia o de la eficiencia o para evitar el despilfarro. No estamos para despilfarrar, estamos para hacer las cosas con el mínimo, dinero, con los mínimos recursos, pero tampoco para dejar de hacer aquellas cuestiones que entendemos que son básicas, tanto desde el punto de vista de la innovación, tanto desde el punto de vista de las infraestructuras y, sobre todo, desde el ámbito de la política social. Si esa es su idea, yo a los presupuestos, evidentemente, por los argumentos que le he dado, no le puedo apoyar, pero si la actitud es tratar de trabajar conjuntamente para salir de la crisis, siendo conscientes de que al menos el primer paso, la solución está en Europa, aunque nadie debemos olvidar cuáles son nuestras responsabilidades y tampoco queremos evitar el cumplir con nuestras responsabilidades, pues ya con esto yo creo que es suficiente. No le votaremos el presupuesto, pero por lo menos hay una mínima esperanza para tratar de seguir hablando de estas cuestiones. Nada más y muchas gracias.